Pues ustedes tienen la primera diapositiva en donde el nombre de la charla está puesto, la metodología de investigación cualitativa y la investigación-acción. Esto se hace con la intención de que ustedes vayan precisando en sus proyectos este tipo de metodología, el paradigma cualitativo y la investigación-acción. Lo siguiente. En primer momento, que quiero compartirles cómo estamos entendiendo en la ley y en general la investigación. ¿Qué entendemos por investigación? Hay una visión de investigación muy general en la que se considera como una actividad humana orientada a la generación de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución de problemas o interrogantes de carácter científico. Como ustedes ven, es tan general que abarca todas las ciencias tanto sociales como naturales, como las que les llaman ciencias básicas o ciencias exactas. Pero por eso es importante ubicar cómo entendemos a la investigación educativa, que es en lo que nosotros estamos en este momento. Ustedes están realizando una forma de las muchas que hay de investigación educativa. ¿Cuáles son los principales elementos de la investigación educativa? Por un lado, que vamos a conocer de manera científica, y científica no quiere decir el método científico, observación, experimentación, hipótesis, no, sino científica en la medida en que es un trabajo sistemático, un trabajo que va siguiendo un proceso y un método. Entonces vamos a conocer una realidad educativa para generar un nuevo conocimiento. Si se fijan, se parece a nuestra primera definición de investigación general. O sea, el propósito siempre va a ser generar conocimiento sobre algo, que en este caso va a ser nuestra realidad educativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mediante una metodología. O sea, no se trata nada más de observar, de decir lo que vimos, lo que observamos y ya, no, sino tiene que ser una metodología y que esté ubicada en un paradigma. Ustedes en módulo 10 vieron que es un paradigma y a qué se refieren los paradigmas en investigación. O sea, el paradigma, de manera muy reductiva, podemos decir es un modelo, pero es un modelo que una comunidad científica ha creado que va de acuerdo a la forma en que hace sus propias investigaciones. O sea, los que están o se acogen a un paradigma, quiere decir que tienen el mismo método, la misma forma de hacer esa investigación. Los que están en otro paradigma o se ubican en una situación diferente, lo hacen de manera diferente a los que eligieron otro paradigma. Esta investigación, tanto la general como la educativa, puede ser básica o aplicada. ¿Qué es la investigación básica? Pues es aquella que se genera solo para generar conocimiento y que muchas veces se queda en los estantes de las bibliotecas, de las oficinas donde se realizó la investigación. No tiene una vinculación o una forma de vincularse a una realidad específica. O sea, se queda con la información básica, podríamos decir. Y la investigación aplicada, de acuerdo a la finalidad, pues es eso precisamente, que se va a llevar a cabo en un contexto específico y que va a aportar algo a ese contexto, a esa situación, a esa realidad. Ahora es importante, ya que estamos hablando de paradigmas y de metodologías, ubicar
qué es eso o qué paradigmas son los más relevantes, porque hay autores que hacen una perspectiva más amplia de los paradigmas. Ahorita estamos solo ubicando como los más relevantes, los que pueden abarcar más elementos, los más comunes, podríamos decir. Tenemos 3 paradigmas, o sea, modelos, de acuerdo a la finalidad que persiguen al hacer investigación. El más conocido, porque es el que nos enseñan en la primaria, en la escuela, aunque a lo mejor no muy bien, pero es el positivismo, que tiene como método al método científico. Su finalidad, como dice allí, es verificar lo que está sucediendo en esa realidad, en ese acontecimiento, mediante la observación, la experimentación, la creación de hipótesis, la confirmación o no confirmación de esas hipótesis, y va a tener la intención de predecir lo que puede suceder en una situación similar, exactamente igual. Pero pues sabemos que en las ciencias sociales las realidades son dinámicas, cambian de manera constante y no van a permanecer estáticas. Entonces, en ciencias sociales no nos sirve mucho, porque no se va a dar una situación exactamente igual a la que estudiamos dentro de 1 o 2 años, sino va a cambiar. Entonces, predecir lo que puede suceder en una situación igual dentro de 2 años en un grupo es una ociosidad. Tenemos el paradigma interpretativo, cuya finalidad es comprender lo que está sucediendo en esa realidad, explicarlo, saber por qué existe. Eso es muy bueno, en realidad. Y tiene como metodologías generales también, porque si ustedes buscan a otros autores que hablen o un manual de metodología, van a encontrar muchas otras, pero yo los estoy tratando de ubicar en las generalidades que nos pueden servir. Vamos a encontrar 3 metodologías generales y después de ahí se derivan muchos. De la etnografía, que es la observación y el registro de los grupos étnicos, porque surge como una herramienta en los grupos étnicos, como una metodología, se deriva de ahí la etnometodología, muchas otras. La hermenéutica, que es una metodología que se basa en la interpretación, y este paradigma, o esta metodología, mejor dicho, tiene muchos estudiosos, muchas personas que se han abocado y que conciben la interpretación de diferentes maneras. Ricoeur, Giddens, en fin, podrían mencionarles muchos autores. La fenomenología, que se basa en el estudio de los fenómenos que acontecen en la realidad, como su nombre un poco nos lo menciona. Pero estas 3 y las que se ubican aquí tienen solo el propósito de comprender. Si pasamos al paradigma crítico-dialéctico, vemos que la intención es transformar realidades básicamente, y es el que se usa en las ciencias sociales sobre todo. También el interpretativo, ambos son los que se usan en ciencias sociales. Este todavía se usa en las ciencias exactas, sin embargo, no obsta que también en las ciencias exactas puedan utilizar ambos. Las metodologías que encontramos en el paradigma crítico-dialéctico es la investigación-acción y la la etnografía. Es una etnografía que no solo se va a quedar en comprender, sino que va a apuntar hacia la transformación. Por eso es muy importante diferenciar entre etnografía sin apellido y la etnografía crítica. Nosotros estamos ubicándonos en esta metodología, la investigación-acción, porque hay muchas otras, la animación sociocultural, hay otras metodologías, pero la investigación-acción es la que tiene como finalidad transformar no solo la realidad, sino las prácticas que se realizan en esa realidad, o sea, transformar a los sujetos. Y esos sujetos que están en esa realidad son los que van a ir cambiando y modificando sus prácticas para poder cambiar su realidad. En ese sentido, podemos ver aquí abajo que algunos les llaman paradigmas, al paradigma cuantitativo y al cualitativo. Yo prefiero ubicarlos como enfoques. ¿Por qué? Pues porque nos permiten, por su forma de proceder, orientar nuestro proceder. Si se fijan, al enfoque cualitativo lo ubiqué como una forma de proceder en
el paradigma interpretativo y en el crítico dialéctico, y al cuantitativo en el positivismo. Sin embargo, también puse una línea porque muchas personas hablan de que es lo cuantitativo versus lo cualitativo, y no es así. En realidad, en el enfoque cualitativo, nos valemos también de los datos numéricos, de las estadísticas, porque necesitamos tener sustentos que nos digan cuántos, quiénes, para poder interpretar y orientar esa interpretación hacia la transformación. O sea, no quiere decir que en el crítico dialéctico no haya comprensión, ni que no haya verificación, lo hay, pero su finalidad es transformar. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que se puede valer tanto de los enfoques un paradigma como de varias metodologías o de las herramientas inclusive de otras metodologías. ¿Sí? Por favor. Nosotros nos ubicamos en el enfoque cualitativo porque la investigación-acción es parte del paradigma crítico dialéctico y del enfoque cualitativo. ¿Sí? ¿Cómo caracterizan estos dos autores que son también como los más comunes, Taylor y Bodgan, que hablan sobre investigación cualitativa? Pero hay muchos autores que lo mencionan. Pues nos dicen que la investigación desde este enfoque produce datos descriptivos. ¿Cuáles son estos datos descriptivos? Las propias palabras de las personas. Por eso es tan importante que se hagan registros, ya sean habladas o escritas. Los cuestionarios que ustedes han implementado en su investigación son una forma de hacerlo. Y la conducta observable. Los diarios de campo son muy importantes porque ahí vamos narrando con nuestras propias palabras lo que va aconteciendo en esa realidad. Desde esta perspectiva, el investigador ve al escenario y a las personas acercándose a ellas desde una perspectiva holística. ¿Qué quiere decir esto de holístico? Pues que los está viendo como una totalidad no fragmentada. O sea, no ve solo al directivo de una organización o de un movimiento por sí mismo, sino lo ve en función de cómo afecta, cómo orienta u ordena los comportamientos de los demás. En ese sentido, quiere decir que lo holístico siempre se tiene que interpretar o ubicar en su realidad, en la totalidad de la realidad. Y por eso es inductiva, o sea, no vamos a deducir como estamos generalmente acostumbrados a hacerlo, porque así nos lo enseñaron desde la primaria, los datos, sino de acuerdo a los datos vamos a ir induciendo lo que vamos a ir interpretando, comprendiendo y transformando. Aquí se pasó y fue lo que comentaba ayer con la maestra Norma. Las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo, que es un poco parte de lo que les había mencionado anteriormente. Los investigadores cualitativos son sensibles, esto es muy importante, a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son su objeto de estudio. Yo recuerdo que en el grupo, cuando estuve con Natalie, había quien comentaba sobre la objetividad del investigador y la subjetividad, que no tenía que estar presente la subjetividad. Eso es un debate también que yo considero falso, igual que el que hay entre el enfoque cualitativo y cuantitativo. ¿Por qué? Porque en este paradigma, el crítico dialéctico, en esta metodología, la investigación-acción, y en este enfoque, el cualitativo, la subjetividad del investigador está presente. Tiene lo que yo siento, lo que yo veo, lo que yo pienso, tiene que ver con la investigación que estoy haciendo. Y sobre todo cuando yo soy un participante más del grupo. ¿Sí? Ahí está presente mi subjetividad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir ubicando cómo mi subjetividad puede, de manera consciente, afectar el desarrollo de la investigación. Y eso es importante considerarlo como investigadores. Cuando hagan su réplica de su proyecto de investigación, es muy conveniente que señalen yo cómo afecté al grupo y el grupo cómo me afectó a mí. ¿Sí? Eso se llama implicación.
es importante que si no lo escriben ustedes como parte del proyecto, por lo menos lo tengan presente. Cómo se da mi implicación en la investigación, con el grupo, con las personas con las que estoy trabajando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se niega la subjetividad, sino se pone en la conciencia, y eso es lo que voy a tener presente al hacer mi investigación, tener cuidado cómo afectamos a los demás. Entonces, eso quiere decir que el investigador tiene que estar pensando su actuar cuando va a cualquier cosa, cuando llega y se presenta con la persona en el lugar donde va, en el parque, en la iglesia, en la escuela, en la comunidad, en donde sea, tiene que estar pensando cómo va a actuar, qué va a decir, qué va a hacer, y cuando regresan a su casa o a donde vayan, pensar cómo me afectó, yo qué pienso. Esto es lo que yo pienso, pero esto es lo que ellos dicen. ¿Cómo esto que yo pienso afecta a lo que ellos dicen? O lo mantengo para que no contamine tanto la investigación, pero tener muy claro lo que yo pienso, que lo debemos separar y trabajar y considerar de forma separada a los datos sensibles que tengo como producto de haber trabajado algunos instrumentos o herramientas. ¿Sí? Pero sí es importante ubicar lo que yo siento, pienso y quiero, y lo que yo tengo o recogí de mi realidad con mis diferentes instrumentos y técnicas. ¿Sí? Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. Esto es muy importante relacionado con lo anterior, porque a veces mis valores, yo juzgo en función de mis valores, y si voy a un lugar en donde no comparto lo que ellos hacen, suponiendo que yo que soy, una suposición, un ejemplo, que yo soy católica y voy a investigar una iglesia de otra naturaleza, no tengo que valorar con mis ideología, aquí sería la ideología mía, que me dice que Dios, que lo que ustedes quieran, y no voy a juzgarlo con eso, sino lo que yo creo, siento y pienso, lo sé, lo tengo claro, pero eso no tiene que incidir en lo que yo estoy observando, recogiendo y sistematizando. ¿Sí? Eso es muy importante siempre tenerlo presente, porque ahí está nuestro sentir, nuestro pensar en la investigación. Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignas de estudio. En nuestro caso, pues ya ustedes están en una realidad, ya sea organización, ya sea comunidad, ya sea escuela, ya sea asociación civil, ya sea una ONG, pero en nuestro caso sí es muy importante acotar nuestro trabajo al ámbito educativo, porque ustedes se están formando como educadores, no como maestros, que sí hay diferencia, sino como educadores. De tal manera que ustedes van a poder trabajar en el ámbito educativo cuando el hecho educativo se dé en cualquier lugar. ¿Sí? Por favor. Bien, ahora ya de manera específica nos ubicamos en la investigación-acción y vemos que ahí también hay modelos o enfoques, lo cual, al menos en mi grupo, nadie pudo identificar ya cuando hace la elección de su metodología. ¿Sí? Yo no sé si en otros grupos sí sucedió. Tenemos tres perspectivas de la investigación-acción: el enfoque técnico, el práctico, el crítico, y uno más que podemos ubicar dentro del crítico, que es el enfoque que se trabaja en Latinoamérica, que se ha trabajado. En el enfoque técnico, que es, ustedes leyeron a Contreras, por ejemplo, y algunos textos, el módulo 13, que hablan sobre investigación-acción y que nos dicen que es un proceso guiado por expertos. Ahí va el investigador, aunque no en el mismo plano que el que hace investigación positivista, pero él es el que dice qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo, etcétera. Y los participantes solo ejecutan lo que se les pide. Aunque, bueno, como es investigación-acción, donde se tienen que dar cambios, en el caso de Kurt Lewin, que es el que propuso este modelo, el que inició este modelo, sus cambios eran
o lo que hizo en industrias, en empresas, eran para seguir igual. O sea, aquí los obreros ya estaban saliéndose de la regla, de la norma, y entonces tenían que cambiar algo. Y él empezó a preguntarles, a trabajar con ellos, y pues les decían cuál era su problema o qué querían, etcétera, y entonces proponían cambios, pero era para que volvieran a ser productivos, a trabajar igual, o sea, eran cambios para adaptarse. Esta es un poco la idea del enfoque técnico, y que es muy importante que ustedes valoren hasta dónde y qué van a realizar con su propuesta. El enfoque práctico se centra básicamente en la práctica educativa y los valores que conlleva. O sea, qué implica la docencia, qué implica la enseñanza, qué implica el estudiante, todos los elementos que están presentes en el hecho educativo, ¿sí? Los representantes más relevantes de este enfoque son Steenhuis y Eliot, ¿sí? Es importante cuando no tenemos a lo mejor mucho tiempo, mucha visión para hacer cambios más allá de la sola práctica educativa. En el caso de ustedes, tienen solamente 6 meses para aplicar su propuesta, para implementar su propuesta. Es probable que no logren transformar estructuras, pero es importante que conozcan el enfoque, ¿sí? Y que decidan cuál tienen que, en cuál se inscriben ustedes, ¿sí? En el crítico, la idea es transformar estructuras restrictivas, porque Carr, Kemmis, Grundy, McTaggart se dieron cuenta que muchas veces los cambios que se proponen en la práctica educativa no se pueden realizar. Les voy a poner el ejemplo de una escuela de educación básica. Yo procedo de la educación básica, soy profesora también, y pues a veces los directores, tú quieres que los niños vayan a investigar en los salones, en mi época, porque ahora creo que ya se hace, pero en mi época, que vayan a investigar en otros salones, en otras aulas, que pregunten a sus compañeros, a los maestros, y el director dice, no, eso no se puede hacer porque se hace un desorden en la escuela. Pues sí, pero cuando se organiza, ya no. ¿Sí? Entonces, eso no permite hacer cambios en mi práctica. Entonces, desde el enfoque crítico, hay que transformar estructuras, esa estructura de verticalidad que regularmente se da en las escuelas, ¿sí? Esa estructura de comunicación, regularmente en las escuelas también, y en muchos ámbitos, pero yo les estoy ejemplificando solo con la escuela. Las relaciones que se dan son de manera vertical también. O sea, el director ordena, los maestros ejecutan y los niños hacen lo que el director y los maestros dicen. Y yo opino que tendría que ser al revés. Los niños tendrían que estar arriba en un organigrama, los profesores y los directivos con una flecha hacia arriba, apoyándolos, atendiéndolos y viendo cuáles son sus necesidades. Pero bueno, entonces la idea es transformar desde el enfoque crítico las estructuras restrictivas que se dan al interior de las instituciones, organizaciones, ONGs, etcétera, etcétera, para que las cosas cambien, no solo superficialmente, sino desde el fondo. Y la intención última es que este cambio pudiera generar transformaciones en la estructura socioeconómica y política, lo cual es complejo y a lo cual es difícil aspirar. Yo en muchos años que he trabajado con investigación-acción, pues veo que no es posible, pero sí, por lo menos al interior de los espacios en los que estamos. Este cuadro que tomo también de Contreras y que nos da idea de que la investigación-acción no es un proceso que empieza aquí, sigue aquí, no es un proceso lineal, es un proceso en espiral. ¿Por qué? Porque la espiral gráficamente pues se ve así, pero si una espiral la ponemos en tercera dimensión, se va hacia arriba y los círculos van creciendo. O sea, van haciéndose más amplios, más trabajados. Este ciclo, esta espiral de investigación-acción empieza con un problema práctico. Ustedes fueron a una realidad, la observaron y vieron si era susceptible de que allí pudieran trabajar. Hicieron negociaciones, y a veces les apoyamos con una carta de presentación o esto, pero hicieron negociaciones con las personas que les podían permitir o no la entrada a ese espacio, ¿sí? Después empezaron a recoger datos mediante diferentes instrumentos.
entrevistas, cuestionarios, juegos, qué sé yo. De acuerdo a la creatividad, los instrumentos tienen que ver con la creatividad del investigador, porque centrarse en lo típico, en lo tradicional, es más cómodo, no nos implica pensar más, pero yo les proponía que pueden hacer juegos, por ejemplo, los que trabajen con niños, y en los juegos pueden observar de todo, cómo se dan las relaciones, cómo luego hacen escenificaciones los niños y hasta los adultos. Aquí en la universidad no saben cómo me di cuenta de muchas cosas. Los niños, los jóvenes, ejemplifican cómo son las relaciones entre los maestros, con el director, con sus compañeros, aquí en la universidad no saben qué criticadotas me daban, pero no me lo decían, lo actuaban. Allí no hay tanta restricción porque en lo verbal, pues ¿quién se va a atrever a decirle, tú haces esto y esto? Pero en la escenificación se da uno cuenta cómo habla, cómo se sienta, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es muy rico, hacer ese tipo de juegos, y es un instrumento de recogida de información, ¿sí? Bueno, después de eso, ya que tienen todos los instrumentos, que fue lo que hicieron a final de módulo 13, tuvieron que hacer un análisis de datos y ya con todos los datos recogidos de los instrumentos, una reflexión, que es en lo que están todavía en este momento, en la reflexión. ¿Esto para qué? Pues para que propongan una forma de realizar esas prácticas, pero incorporándole, en nuestro caso, el aspecto innovador, incorporándole hacia dónde va a ir orientado el cambio que queremos lograr, ¿sí? Lo que sigue es un nuevo ciclo o una nueva espiral de investigación-acción. Hay algunos autores que dicen que son convenientes 4 o hasta 5 ciclos de investigación-acción para observar realmente un cambio profundo. Ustedes no van a tener oportunidad más que de hacer uno, pero cuando estén en su práctica educativa, muy probablemente tengan oportunidad de hacer más. No tienen una temporalidad los ciclos. Esto es de acuerdo a cómo el investigador se organice, ¿sí? Bueno, aquí ya estoy conectando directamente el ciclo de investigación-acción con lo que ustedes hicieron. Fueron a observar un problema de la práctica y allí fueron tomando información con sus registros, que es el inciso A de la espiral. Fueron y recogieron la información mediante instrumentos planeados en la realidad, que hicieron su plan de aplicación, ¿sí? Y como les decía, son diferentes instrumentos los que trabajaron. A final del módulo 13 y ahorita en el módulo 14, están trabajando el análisis de datos y la reflexión, que es el tercer paso. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo debieron haberlo hecho? ¿Cómo lo pueden hacer todavía? Pues van a hacer un vaciado de cada instrumento en cuadros, matrices o sábanas, ¿sí? Porque yo me encontré el caso de que, bueno, ya los apliqué y ya, el registro me lo presentaban completo, el registro de observación. Y no se trata de eso, sino de que ustedes hicieron allí, a cada registro le buscaron palabras clave que podían ir dando cuenta de cuál es la problemática. Los cuestionarios, las entrevistas, se hace el vaciado pregunta por pregunta en un cuadro, en una sábana, de acuerdo a cómo ustedes se organicen mejor, ¿sí? Entonces, no nada más ya apliqué los instrumentos y ahora a ver qué encuentro. Es difícil que así, con un mundo de información, puedan encontrar lo que vamos a llamar hallazgos. Entonces, se hace el vaciado en cuadros, matrices, sábanas. Ya tenemos toda la información o todos los datos de cada uno de los instrumentos, mis cuestionarios, mis entrevistas, lo que observé en el juego de roles, habiendo trabajado ese registro para encontrar palabras clave, etcétera, etcétera. Ahora, una vez que ya hice ese trabajo, voy a proceder a la triangulación. En el caso de la licenciatura, la triangulación la estamos planteando, hay varias formas de hacer triangulación, pero sentimos que las que más nos sirven son la triangulación de instrumentos, de sujetos y de dimensiones del contexto, ¿sí? En ese sentido, pues, vamos en las siguientes láminas a ver cómo poder hacer esta triangulación. Lo que descubrimos, lo que encontramos
de hacer las triangulaciones es lo que vamos a llamar hallazgos, el descubrimiento de hallazgos. Esos hallazgos nos van a servir para delimitar un problema de los muchos que se encontraron en esa realidad, porque en cada realidad no hay un problema, hay muchos, pero sí tenemos que delimitar uno, y que es a lo que llegaron ustedes en el módulo 14. Lo que sigue, la propuesta de acción y su realización. Estamos ya punteando por lo menos una estrategia general y vamos a hacer una planeación didáctica con propósitos, acciones, recursos, formas de evaluación, ¿sí? Una vez que la lleven a cabo, la trabajen en el espacio al que van a ir, van a hacer la evaluación de esa propuesta para ver si hubo cambios, qué cambios hubo y si hubo otros cambios que ustedes no habían planteado en sus propósitos, pero que se dieron. Porque eso sucede siempre. Se dan otros cambios que uno no pensaba, que a veces rebasan incluso las expectativas que se tenían, porque quiere decir que trabajamos bien chido, por ahí dirían, y entonces tenemos logros, cosas buenas. Y puede que cambie radicalmente también lo que se hizo, porque en la institución no nos permitieron, porque ese día no estuvieron. Hay cambios que obstaculizan también. De todo eso tenemos que dar cuenta. No crean que porque algo no sale como uno quiere, ¡ay, mi investigación ya no sirve, ya falló! No, de todo eso se da cuenta, ¿sí? De lo que no funcionó, de los obstáculos, de las, ¿qué diríamos? Las cuestiones que a mí me fallaron incluso en este enfoque, como les decía, en investigación-acción. El sujeto, el investigador, también se evalúa. Y espero que en su evaluación esté la evaluación de ustedes mismos, de la práctica que van a realizar en esa institución, en esa ONG, en esa comunidad, ¿sí? Ustedes también se van a evaluar. Y se vale reconocer. Me hizo falta, por ejemplo, mis estudiantes de pedagogía, me di cuenta que mi voz era muy, muy mala, que no abarcaba todo el grupo, que me concentraba con unos y los otros ya estaban haciendo desorden. Pero eso lo fui superando, hasta esos detalles que son importantes, ¿no? Me di cuenta que yo me paraba en una esquinita y pues el que estaba en la otra, ni en cuenta, ni siquiera sabía yo qué estaba haciendo, pero lo fui corrigiendo. Y si se dieron cuenta hasta el final, es muy importante también porque para su práctica podrán corregirlo o podrán ubicarlo de una mejor manera, ¿sí? Entonces, todo lo que vamos a evaluar van a ser nuestros logros con los cambios que se dieron. Va a ser cómo diseñamos nuestra propuesta, si fue adecuada o no, de acuerdo a los propósitos, de acuerdo a las actividades y a los recursos, y si todo eso resultó bien o tengo que hacer cambios. Generalmente también se hacen cambios en las propuestas, porque esta actividad que propuse no fue viable por esto, esto y esto, entonces propongo esta otra, ¿sí? Una vez que hemos evaluado, tenemos una nueva propuesta que se supone mejorada y podemos empezar otro ciclo de investigación-acción, ¿sí? Ahora nos ubicamos en lo que ustedes trabajaron también, que es el contexto el diagnóstico educativo. Este diagnóstico, para hacer un diagnóstico también hay varios métodos, metodologías para hacerlo. Pueden ubicarlo en un diagnóstico integral. Nosotros en la ley le llamamos integral porque tratamos de ver todo lo que acontece en la institución o en el lugar donde estamos, ¿sí? Es institucional si están ubicados en una institución y hay una metodología para hacerlo. Es social porque hay visiones que abordan cómo realizar un diagnóstico social. Es participativo porque también hay autores como Anderek que proponen diagnósticos participativos. Yo lo que hago regularmente en los cursos de la licenciatura en pedagogía es plantear varias metodologías, hacemos una revisión teórica y ellos construyen su propia metodología para hacer el diagnóstico. Acá no nos da tiempo y de alguna manera les fuimos dando los pasos para que fueran haciendo ese diagnóstico. En 3 dimensiones. El diagnóstico del contexto.
muchas veces hacemos solo el interno, o sea, el de lo que pasa dentro de mi institución, y se nos olvida el externo. O al revés, vemos cuántas cantinas hay, que si hay vialidades, pero ¿qué pasa adentro? Se nos olvida. Entonces es conveniente ubicar al lugar en el que estamos trabajando desde fuera y desde dentro. ¿Sí? Los sujetos. Vamos a ver cómo realizan sus prácticas. Si yo voy a observar cómo se relacionan, si es en una escuela, pues cómo se relacionan los niños y los maestros y los directores y los niños y los trabajadores y los directores y los padres y los niños. O sea, todos los sujetos tienen relaciones entre todos. Y si no las tienen, eso es un dato también. Y entonces, todo lo que podemos observar nos va a dar cuenta de las prácticas que se realizan en ese lugar. Y es importante conocerlas para saber qué tan viable va a ser nuestra propuesta que queremos implementar. Porque hay que considerar que si estamos en una escuela totalmente jerárquica y vertical, ¿hasta qué punto voy a poder proponer que haya participación de los padres, que haya participación de la comunidad, que haya participación de los niños? Si ahí el director dice, los niños solo tienen que obedecer. Entonces, eso es importante hasta para programar nuestra propuesta. El papel de la teoría. Se nos olvidó en casi todos los casos. Cuando hacen hallazgos, ¿dónde quedó la teoría? Es muy importante porque no estamos considerando en nuestros proyectos elaborar un marco teórico, donde vamos a confrontar teorías y vamos a consultar a 20,000 autores para ver qué dicen. No es un marco teórico. Estamos poniéndolos como referentes teóricos porque vamos a recuperar aquellos que nos aportan a conocer el problema. Entonces, no se trata de hacer grandes marcos teóricos, sino solo lo que nos aporta, pero que además sea congruente con una perspectiva crítica, porque no van a traerse un autor positivista para explicar un proceso dialéctico o un proceso crítico. En ese sentido, tiene que ser de acuerdo a la metodología, ¿sí? Y en cada dimensión es importante planear, como ustedes lo hicieron, los instrumentos adecuados para investigarla. O sea, para el contexto no se aplica un cuestionario, o bueno, puede ser, porque le preguntan al señor de enfrente de la institución, o al de la esquina, o al de las personas que son cercanas, pero que ven la institución desde fuera. Y a veces es conveniente saber qué opinan desde fuera la gente que vive, que se mueve alrededor de la institución, de la organización, de la comunidad, ¿sí? Pero hay que valorar o planear precisamente qué queremos investigar. En las prácticas, para investigar las prácticas y las relaciones entre los sujetos, pues ya les decía yo, un juego, un role-playing, una escenificación, una entrevista abierta. Regularmente es lo que les pedimos, porque cuando hacemos entrevistas estructuradas, muchas veces caemos en el problema de que nos contestan sí, no, sí. Y eso no tenemos que buscar, no queremos datos de esa naturaleza. Y para la teoría, pues básicamente es investigación documental o entrevista a expertos que trabajan con eso, pero para conocer su punto de vista respecto a algo en especial, ¿sí? Leti, por favor. Bien. La triangulación ha resultado también un poquito complicada y aquí vamos a hacer un ejemplo sencillo. ¿Qué es la triangulación? Pues la estamos considerando como un método de análisis y de interpretación de los datos e información arrojada por cada instrumento. A lo mejor podemos abrir las ventanitas, o creo que están abiertas ya. ¿Están abiertas ya? Bueno, gracias. O sea, la triangulación básicamente nos va a permitir. Ya empezamos el análisis, pero nos va a permitir también la interpretación de todo lo que tenemos en nuestros diferentes instrumentos. En la LEIP, las formas de triangulación que nos pueden servir son las de instrumentos, la de sujetos y la de momentos. La de instrumentos, tenemos, por ejemplo, entrevistas, cuestionarios y observación. Es lo menos que tienen todos. Ya ahí podemos hacer una triangulación, aunque no es necesario que sean 3 instrumentos. Pueden ser 2, pueden ser 4.
Se le llama triangulación al método porque lo importante es contrastar lo que los diferentes instrumentos nos dicen, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. En 3 sujetos, y todo es sobre un mismo aspecto, ¿sí? O sea, ¿qué dicen? Un cuestionario aplicado a los niños, una entrevista aplicada al director, un cuestionario a los niños y la observación, lo que yo tengo en mis registros sobre un mismo aspecto, por ejemplo, las relaciones. Pues el director me dice que quiere mucho a los niños, que los cuida, pero yo veo en mi registro que siempre se dirige a los niños, escuincle, cállate, o no te salgas de tu salón, o métete ya. Y dice uno, ¿dónde los quiere? ¿Dónde los cuida? ¿No? Y en el cuestionario los maestros dicen, no, pues yo me llevo pues, bien con el director, pero a veces no tan bien. Entonces, ¿qué nos dicen esos 3 datos juntos? Eso es parte de la interpretación. En los sujetos, pues también tiene que ser sobre un mismo tema. No podemos triangular lo que nos dice el conserje de la escuela, por ejemplo, respecto a la limpieza, con lo que nos dice el directivo respecto a la organización de la escuela, con lo que nos dice alguien de la comunidad a cómo ve la escuela, porque son temas diferentes. Entonces tienen que ser sobre un mismo aspecto o un mismo tema. La triangulación de momentos, estas se las recomiendo para la evaluación sobre todo. Y porque es algo además muy sencillo. Antes, o sea, cuando llegué o cuando empiezo mi propuesta, ¿cómo está la situación? Mi registro. ¿Qué va pasando durante el proceso? Sigo con mi registro. Y cuando termino, ¿qué se logró? Y sigo con mi registro. Eso no obsta que además tengan evidencias de lo que hicieron los sujetos con los que van a trabajar. Esas evidencias son muy importantes, o esos instrumentos, porque valoro si puse a hacer un collage a los participantes. Hubo un equipo que trabajó muy bien, hizo un collage hermoso, y hubo uno que puso solo 3 imágenes. ¿Qué me dice eso? De entrada, que ese equipo que solo puso 3 imágenes o no se puso de acuerdo, no se involucró en la tarea, no le interesó, en fin. La evaluación, por tanto, no se hace al final, sino al final, pero de cada sesión. ¿Sí? Me voy a mi casa, llevo mis registros y mis evidencias, y ahí puedo ir señalando lo que voy observando, lo que voy encontrando, al triangular mi registro de observación con los, en este caso, los láminas o lo que tenga, o las diapositivas del collage de cada equipo, y ahí voy triangulando también. ¿Sí? Entonces, la evaluación no va a ser al final de toda la propuesta, sino cada sesión hay una forma de hacer evaluación y es conveniente que la vayan haciendo. Y al final también se hace, o sea, si la fui haciendo por partes, también hago una evaluación total. ¿Sí? Por favor. Bueno, un ejemplo de triangulación, como decíamos, la triangulación nos lleva a los hallazgos, al encuentro de hallazgos. Por ejemplo, en el cuestionario de participantes, que a esto le vamos a llamar resultados por cada instrumento, porque no es lo mismo resultados que hallazgos. Los resultados los vamos a tener por cada instrumento, lo que voy encontrando de cada instrumento. ¿Sí? Aquí le puse la R, pero se puso así, pero para que ustedes ubiquen que son los resultados esos. En el cuestionario participantes me dicen las sesiones son aburridas, queremos otros temas, pero no nos permiten participar. Es sobre un mismo tema. ¿Sí? En la entrevista a instructores nos dicen, esto es lo que ya una vez que trabajé, hice los vaciados de cada instrumento. ¿Sí? No es nada más así de que, pues esto vi y yo creo que es esto, no, ya que hice los vaciados. No me permiten utilizar tecnologías, no me permiten elegir los temas, me indican que los asistentes tienen que estar atentos, que no se distraigan ni con el vuelo de una mosca. Y en la entrevista al responsable de la organización, pues dice, no, los temas tienen que ser los que marca la autoridad. Los integrantes tienen que acatar las reglas. Hay una centralización y jerarquización que respetar porque no nos podemos salir de lo que está previsto. Entonces, esos datos, esos resultados de los instrumentos nos llevan a hallazgos.
a trabajar, jóvenes. ¿Qué puedo interpretar de esto? Es una pregunta para todos en este momento. Es que es contradictorio. O sea, los alumnos... Fuerte. Bueno, que es contradictorio porque los alumnos están aburridos, no les gustan los temas, pero las autoridades les dicen que ni modo, que son los temas que tienen que ver y así se va a hacer. Bueno, es lo que yo... Claro, eso es un principio de interpretación importante. ¿Quién más? La vida. A ver, 1, 2, 3, así vi las manos. La rigidez del sistema, ¿no? Y que a eso nos vamos a tener que regir y ver las alternativas en función de que es un panorama cerrado. Ajá. A partir de eso, ¿cómo vamos a ir generando? ¿Qué podemos hacer a partir de eso? De la verticalidad del sistema. Claro. Sí, eso orienta que nuestra propuesta no va a tener muchos márgenes y a lo mejor los cambios van a ser muy paulatinos. Por favor. ¿Quién más? Precisamente las políticas de las escuelas, y sobre todo que se da en escuelas particulares, en donde su propósito es terminar los libros, compran Claro. padres. Si se delega el trabajo de cooperación colaborativa entre los alumnos. Bueno, por favor, y luego allá, y ahí le cerramos. Bueno, como mismo de los compañeros, solamente también decir, no nada más en las instituciones y también a los padres de familia, ¿no? Porque muchas veces están ya en eso de que desea ir un compañero llenar libros, el llenado de libros, y los papás compran esa idea y están con esa idea. Pues también cambiar ese aspecto. Gracias. La cuestión, actualmente la RIA trabaja por proyectos. Ahí obviamente no me está dejando trabajar por proyectos, porque si nos damos cuenta en educación básica, secundaria o primaria, el proyecto es sobre eso. O sea, yo voy a aportar mi idea, yo voy a transformar esa situación que me están marcando, pero voy a llegar a un punto, pero no como me lo va a dar el maestro. Sí, aunque las dos últimas intervenciones, perdón por la interrupción, ya se salieron de esto un poquito, ya tenemos que centrarnos más en esto. ¿Por qué? Porque de esto que ya han dicho todos, vamos a hacer una redacción que me diga qué es lo que encontré, precisamente. Y eso va a ser el hallazgo. ¿Qué encontré? Que la política de la institución es una política rígida que no me va a permitir plantear una propuesta amplia y con cambios profundos, que los roles en esa institución están muy estratificados y que va a ser difícil de cambiar, que los temas tienen que que se tiene que negociar para poder hacer una propuesta de otros temas o de rescatar los temas que les interesen a los participantes. ¿Sí? Pero de eso hay que hacer una redacción, no una redacción de un renglón, una redacción, y eso es un hallazgo. Como se dan cuenta, no solamente vamos a encontrar un hallazgo, se encuentran muchos, y cada hallazgo casi siempre nos plantea un problema diferente. ¿Sí? Y entonces, lo importante sería que sobre cada tema de los que tratan mis preguntas, vaya trabajándolos con una triangulación y vaya encontrando un hallazgo. ¿Sí? Por favor, Leti. Bueno, la triangulación entre las dimensiones del diagnóstico, que es el contexto, los sujetos y sus prácticas, porque también eso es lo que nos faltó para hacer nuestro trabajo más completo. Estoy poniéndoles un ejemplo también. La población es de estrato socioeconómico y escolar bajo. Este es un resultado o un hallazgo de mi contexto, ¿sí? Porque hice encuestas donde pregunté cuál era su nivel escolar, cuánto ganaban, etcétera, etcétera. Entonces, la población es de estrato socioeconómico y escolar bajo. En la dimensión 2, que es de los sujetos y sus prácticas, un hallazgo. Hay relaciones de verticalidad entre los integrantes de la organización. Y un tercer hallazgo. Salud, derivado de la teoría que ustedes ya trabajaron, en el caso de la pedagogía social, en el caso de educación de comunicación, también tendrán que haber hecho hallazgos. La pedagogía social y la pedagogía del ocio se dirigen a trabajar con adultos
estoy yo hablando de adultos en este caso, a fin de transformar actitudes individuales y colectivas mediante prácticas sociales y culturales. ¿Qué hallazgo puedo derivar? O sea, un hallazgo más general que los anteriores de estos 3 hallazgos de mis dimensiones. Se trata de una organización muy vertical, muy rígida, entonces, por tanto, pues, se puede poner como un hallazgo, una situación o una característica de autoritarismo, pues, en esa institución. Pero como el nivel socioeconómico y escolar es bajo, pues a lo mejor no puedo pedirles muchos libros, mucho material, porque sé que en mi propuesta no lo vamos a poder trabajar. Lo que podemos es a lo mejor que traigan material de reuso y hacer nuestro propio material, se me ocurre. También podría hablarnos un poco de que, si bien al principio hablaba un poco de que tú estabas como muy centrado en la problemática escolar, cuando haces estos hallazgos te das cuenta de que también tiene un trasfondo social mucho más amplio del que habías contemplado en un inicio y que tal vez las personas con las que tendrías que trabajar pues podrían ser los padres de familia y así romper con la problemática que encontraste en un principio con las autoridades escolares. Claro, claro. Y como aquí en estos ejemplos no me centré en la escuela, aunque lo que les dije sí, pero pues estoy ubicando que la pedagogía social y la pedagogía del ocio son referentes que me van a aportar prácticas sociales y culturales con las que puedo yo propiciar los cambios en esa realidad donde estoy trabajando. ¿Sí? Y bueno, por favor, Leti. La palabra hallazgo tiene que ver con encontrar y hallar. O sea, no es lo que se me ocurre. Quiere decir que tengo que buscar, tengo que encontrar, como lo hicimos, un ejercicio mínimo en este momento. Es ir más allá de los resultados que cada instrumento nos proporciona. Tenemos lo que tiene que estar en su investigación. ¿Qué es lo que encontramos cuando cruzamos la información de 2 o más instrumentos y o sujetos? ¿Qué es lo que encontramos cuando hacemos la triangulación entre las 3 dimensiones del diagnóstico? Aquí usé cruzar y triangulación como sinónimos. ¿Sí? No necesariamente lo son, pero para no estar repitiendo. Por último, los hallazgos nos van a llevar a delimitar un problema de investigación. Lo identificamos y delimitamos uno de los muchos que encontramos. ¿Cómo lo vamos a delimitar? Pues porque allí podemos incidir, porque allí tenemos facilidades, porque eso me es más fácil manejar a mí como investigador que otra cosa que sale de mi control. ¿Sí? Porque además la institución por ahí nos va diciendo, pues aquí es donde queremos. ¿Sí? Entonces, son varios los criterios que nos van a servir para delimitar el problema. Y aquí hago una síntesis de lo que hemos comentado. Los instrumentos implementados los voy a trabajar haciendo un vaciado de la información derivada. Después voy a triangular los resultados de cada uno de los instrumentos y de cada una de las dimensiones para que me lleve a los hallazgos, donde voy a identificar varios problemas en plural. Y por último voy a delimitar y a plantear uno de esos muchos problemas al cual yo puedo aportar una posible solución, porque puede haber muchas, pero yo solo una posible solución. Bien. ¿Dudas, comentarios? No, porque si nos llevamos más tiempo. ¿No hay dudas ni comentarios, por favor? Dentro de los hallazgos, si tenemos uno que va de la mano del otro, ¿se podrían trabajar los dos? O sea, ¿no se puede trabajar uno sin el otro? Bueno, pero si van de la mano, porque eso sucede y es importante que eso suceda, vas a delimitar un problema que tenga o que considere los dos hallazgos. No quiere decir que un hallazgo lleve a un problema y otro. A veces sí, a veces no. Pero puedes encontrar varios hallazgos que tienen que ver con un solo problema y es así como los delimitas. ¿Sí? Cuando hacen la delimitación dice, en base a este hallazgo y a este otro, o lo encontrado en esta investigación, es que planteo
Y ahí va mi pregunta, ¿sí? Ahí en el planteamiento se anota la pregunta. Recuerden que estamos tratando de que no se contamine el sonido. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más, pasamos a la siguiente parte.